tenemos la sección de los jueves a cargo de la ACROS, de la Asociación de Cronistas Sonorenses. Un placer saludar a Carlos Valenzuela, cronista de Ranchos y Haciendas, Poniente y Sur de Hermosillo. Carlos, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Carlos. Bueno, vamos a tratar de establecer contacto con él. Parece que algo pasó. Suena así como si le hubiese entrado una llamada, ¿no? Muy solicitado esta mañana Carlos Valenzuela. Ahorita vamos a tratar de restablecer la comunicación. Nos hablará sobre los maestros rurales del Ejido El Sapo, que estuve buscando información sobre el Ejido El Sapo. Y bueno, este ejido que pertenece a Hermosillo. Habrán de saber ustedes que por lo menos en el censo del 2020 había solo 14 habitantes en este ejido. Pero yo ahorita se lo voy a preguntar al buen Carlos Valenzuela, que además es cronista de Ranchos y Haciendas, Poniente y Sur de Hermosillo. Es que Hermosillo es tan grande que está interesante que haya personas específicamente que se encarguen de hacer estas crónicas y de recapitular estas historias específicamente de estos puntos de la ciudad. Ahora sí, Carlos, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un gusto estar con ustedes nuevamente. Gracias. Yo le decía a la gente que nos hablará sobre los maestros rurales del Ejido El Sapo, pero antes háblenos del Ejido El Sapo, porque yo estaba viendo que, por ejemplo, en el 2020, este ejido que pertenece a Hermosillo tenía 14 habitantes. No sé si está en lo correcto. A ver, cuéntenos. Sí, de hecho es una población que se maneja como ejido, pero propiamente no lo es, pero así se maneja, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí es la población fija que tiene también en la actualidad alrededor de 18 20 personas, pero con una población flotante muy fuerte, muy grande. ¿Por qué? Porque es mucha la gente que somos originarios de allá y migramos hacia las ciudades para mejores perspectivas de vida, ¿no? Claro, mejores oportunidades de vida, ¿no? ¿Y qué hay de los maestros rurales del Ejido El Sapo? ¿Por qué le va a dedicar este espacio a estos maestros? Mira, es muy importante, por ejemplo, para las comunidades rurales, precisamente a través de 1923 más o menos, la SEP desarrolla un programa para educación rural, precisamente para vincular a la gente de esos lugares y darles también la oportunidad de crecer y de ver otras expectativas y sobre todo alfabetizar a los adultos mayores, pero darles a los niños nuevos la opción a que tuvieran acceso a las letras. Uh-huh. Entonces, la SEP se da la tarea de hacer eso, ¿no? Y en ese tiempo, pues, se busca precisamente acercarse la educación a todos esos medios, pero con un compromiso como social. ¿Para qué? Para que también la comunidad tuviera la opción de que los mismos maestros les ayudaran, si eran en cuestiones sociales, económicas, agrícolas. Uh-huh. ¿Para qué? Para ayudarles en su crecimiento y desarrollo, ¿no? Uh-huh. Esa era algo de lo que se buscaba. En el caso, por ejemplo, del Sapo, pues desde antes, de acuerdo a la visión de la gente, como fue Santiago López Burgos, que él tenía una niña que había nacido en 1905, entonces él contrata a una maestra que se llamó Elisa Salgado. Elisa Salgado estuvo dando clases a su hija y a otro niño ahí en el Sapo. Ella era de Hermosillo, pero con el tiempo ella desarrolló su carrera en Magdalena de Quino, Sonora. Ajá. Y es una maestra muy reconocida, incluso una calle de Magdalena lleva su nombre por toda la labor educativa que realizó en aquel lugar. Pero fíjate qué interesante que la gente de aquellos tiempos buscara acercar a sus hijos a la educación, ¿no? Uh-huh, claro, claro, qué importante. Y además me parece que en las comunidades, en los ejidos, siempre la labor docente, la labor de los maestros, de las maestras siempre ha sido muy valorada y muy respetada además, porque el maestro pues era una de esas figuras de mucho respeto en estas comunidades, ¿no? Bueno. Efectivamente, Uh-huh. así es. Entonces, y que llegaron a ser parte de la familia. Sí, por supuesto, porque la gente siempre les acogía, les brindaba un espacio en sus hogares, les invitaba a comer, siempre ha habido mucha calidez, pues, hacia los docentes, hacia los maestros. Sí, exactamente. Y fíjate cosa, ya por decir también, una de las maestras muy reconocida a nivel
de Sonora que le tocó estar en el Sapo en los años 50 fue la maestra Rafaela Rodríguez. Mira. Ahí en el Sapo estuvo dando clases y un año después de haber dejado la docencia en el Sapo es cuando muere allá en el sur del estado, ¿no? Qué interesante. Sus alumnos ahorita pues cuentan con 80, 90 años que estuvieron con ella, porque ya ves que la educación en las poblaciones estaban muy desfasadas. Sí. Eran una misma maestra te daba desde primero hasta sexto año de primaria. Sí, exactamente. Sí, Y sí, por y la cuando falta bien les precisamente, iba, por ejemplo, yo recuerdo, sobre todo en las telesecundarias, ¿no? Un maestro para de primero a tercero y otro de cuarto a sexto, si bien les iba, ¿no? exactamente. Ujú. Entonces todo eso es interesante, ¿no? Y también maestras de la misma, llegó una maestra en el tiempo de los años 35 más o menos al Sapo, que era María Estela López Rodríguez. Ella era una adolescente cuando llega al Sapo, se desplaza de Villa Eris hacia allá, y esa era cuando estaba la época que no se permitían, pues que estaban quemando santos y cerrando iglesias, ¿no? Y lo curioso es que a ella le tocó llegar, hospedarse en la casa donde estaba la capilla de la patrona del Rancho El Sapo, que es la Virgen de Guadalupe. Ah, ok. Una imagen de 1884. Entonces, por instrucciones del gobierno, como las escuelas rurales eran federales, pues ella quiso quemar a la Virgen. Válgame. Y le dice a mi bisabuela, pues tú que la quemas y yo que te quemo a ti, ¿no? Se puso intenso. Sí, por la devoción que se tenía a esa Virgen. Entonces, Claro. pues ella, aunque haya tenido instrucciones del gobierno federal que se hacía eso, pues no le quedó más que doblar manitas, ¿no? Pero fue una excelente maestra que además se casó en el Rancho El Sapo con un oriundo de ahí. Ok, mira, qué interesante. A su paso después llega ahí la maestra, que era hermana también de la maestra Estela, Leonor López Rodríguez, que también posteriormente a los 2, 3 años se casa con don Tomás Burjat de ahí del Sapo. Con el tiempo le tocó llegar a la maestra Guadalupe Peralta Carrión, que entra después de la maestra Leonor y también se casa con un sapeño. Con un sapeño. Ese Ese es el gentilicio, entonces sapeño. Sapeño. Y sapeñas. Y ya como última opción de las maestras también después llega la maestra Carlota Gutiérrez de aquí de Hermosillo y se casa con don Pascual Molina, también oriundo de aquellos lares. Entonces realmente los maestros no nada más fueron a dejar la opción de la educación, sino algunos pues crearon sus propias familias ahí en el Sapo. Pues está muy interesante, sí. Y ya esa misma gente posiblemente salen con sus hijos a Villa Hermosillo a darles educación a sus hijos. Muy bien, Y, pues... y luego pues no nada más había escuelas allí en ese tiempo, había también una escuela rural en el rancho La Chacra, que era propiedad de los Ruiz, ubicado por la calle sur, antes de la playa de Tastiota. Está la escuela rural de la hacienda El Gorbus, con vigencia en los años 40. Muy bien. Pues muy interesante esto que nos comparte Carlos Valenzuela, cronista de ranchos, haciendas poniente y sur de Hermosillo, el día de hoy hablándonos sobre los maestros rurales del ejido El Sapo. Carlos, pues muchas gracias, un placer haber conversado esta mañana con usted. Esperemos que no sea la última y que podamos tener más conversaciones y podamos aprender acá de esas historias pues de nuestra ciudad. Muchas gracias. Perfecto. Y antes de terminar, nada más para comentarles, en la comunidad de Las Placitas, que hoy es una colonia de Hermosillo, está la escuela Juan Burjat, que data de los años 20. También es una escuela rural. Tenemos también en la hacienda El Gorbus, hubo otra escuela. Entonces, realmente... Las placitas ahí por el Camino del Seri, ¿verdad? Exactamente. Y Juan Burjat pues, fue un benefactor de la gente de ese lugar, y en su honor se le pone a la escuela su nombre. Sigue todavía funcionando. Muy bien, pues muy interesante también este dato. Muchas gracias, Carlos. Con esto nos vamos a mensajes, 8:43 minutos, regresamos.